Hola, si tienes unos segundos me gustaría contarte algo. Dios quiere tener una relación contigo. Dios conoce lo malo que hay en ti y en mí. Sin embargo, siente un amor fuerte y constante por nosotros. Desea que tengamos una relación estrecha y de intimidad con Él. Si estás viendo este vídeo no es casualidad, es que Dios está llamando a tu puerta. ¿Qué vas a hacer? Contempla la palabra de su poder. Vale, antes de empezar con la palabra, quería comentaros un testimonio. Muchos de ustedes lo conocen, incluso estuvieron orando por la situación, pero por los que no lo conocen me gustaría comentar, porque una vez más Dios se ha manifestado con poder en medio de su pueblo. Y decía Nabucodonosor, después de tener una gran experiencia con el Señor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Señor ha hecho conmigo. Tenemos que comentar las señales y los milagros que el Señor hace en medio de su pueblo. Cuando esta iglesia comenzó, y éramos muy poquitas personas, hace ya 26 años, la primera niña que presentamos al Señor en la iglesia se llama Cintia. Así que Cintia está a punto de cumplir 26 años. Ella, junto con sus padres, fue miembro de la iglesia por bastante tiempo, pero sus padres eran de Cádiz. Entonces llegó un momento en que optaron por volver a Cádiz y están en Cádiz. Pero ella, al poco tiempo de estar en Cádiz, se fue a Huelva para trabajar, está trabajando en Huelva, conoce a un muchacho, se casan, tienen 2 niños pequeñitos y esa es la vida de Cintia hasta el domingo. Ya, como he dicho, a punto de cumplir 26 años, con 2 niños pequeños. El domingo pasado por la tarde, ya tarde nochecita, me llamó su madre desde Cádiz llorando y me dijo: Isabel, mi hija Cintia le ha dado un infarto, está en Huelva en el hospital y está muy malita, por favor que esté orando. Entonces pronto nos pusimos a orar en cadena de oraciones e intentamos avisar a mucha gente, a los intercesores, a los líderes de la iglesia, a familias que la conocían de cuando ella estaba aquí con nosotros. Mi pastor en Costa Rica, él estuvo orando también con pastores. A Puerto Rico, por Sharon, estuvo también poniendo allí mucha gente a orar. En fin, mucha gente estuvieron orando desde la noche del domingo hasta el día martes por la mañana. El lunes, la madre me llama de nuevo y me dice: el parte médico es muy desconsolador. La niña jovencita estuvo 10 minutos
muerta, sin oxígeno en el cerebro. Entonces los médicos dicen que estas 48 primeras horas son muy cruciales porque le puede repetir el infarto. Pero aunque no le repitan, no sabe si va a sobrevivir porque está muy malita. Y si sobrevive, va a quedar con secuela, porque como ha estado 10 minutos sin tener oxígeno en el cerebro, pues va a tener secuela. Eso fue el lunes por la mañana. El martes por la mañana me llamó de nuevo y me dice: Isabel, me llama la doctora y dice que ha visto algo bueno, como un poquito de alivio en la situación. No sé si sería en qué medida vio la médica algo diferente. Entonces van a empezar a despertarla, porque allá la tenían en coma inducido y entubada por muchos sitios. Van a empezar a despertarla, pero me dice la médica que me piense lo peor porque el daño neurológico lo tiene. Eso fue por la mañana temprano. Sobre las 12 o 12 y media de la mañana, el mismo martes, me llama llorando, pero esta vez de emoción y de alegría. Y me dice: me ha llamado de nuevo la doctora. Me dice que en cuanto pueda venga a ver a mi hija porque voy a hablar con ella. No tiene ningún daño neurológico. Una vez más se ha manifestado el Señor con su poder. ¿Y por qué decía yo que conviene que lo digamos, hermano? Porque a mí me sostuvo. Yo a esa niña la quiero mucho, aunque ya hace muchos años que no estoy con ella, pero imaginarse la iglesia con 2 familias y media, mis 3 hijos pequeños y ella era la otra niña que había en la iglesia. Entonces, muy querida, muy rosada, la quiero mucho, aunque ya hace años que no ando con ella, el cariño está ahí. Entonces, ¿por qué digo que es bueno que lo hablemos, que se digan cuando el Señor hace milagros? Porque a mí en estos días de tristeza me sostuvo el pensar en Abigail, la hija del pastor Denis y Verónica. Ella nació y al nacer tampoco tuvo el cerebro oxígeno por un tiempo. Y los médicos también dijeron que la perspectiva para Abigail iba a ser muy mala. Recuerdo que después de hacerle una resonancia magnética hablaron con sus padres y le dijeron que no había nada, o sea, que la niña ya tenía el daño, habían visto que había un daño en el cerebro y que no había solamente que esperar que en los 2 primeros años de su vida, cuando la niña empezara a desarrollarse, podía ser que no hablara, podía ser que no andara, podía ser que cualquier cosa, porque el daño lo tenía. Esa niña tiene 5 años hoy, la conocéis toda, muy cariñosa, anda por ahí siempre dando vueltas y está sana completamente. Los médicos le dieron el alta y ella está bien. Ella, y el milagro que el Señor hizo en ella, me sostuvo mis emociones en esos días cuando oraba por Cintia. Porque yo decía, si Dios lo hizo con Abigail, Dios lo puede hacer con Cintia. Es por eso, hermanos, que tenemos que declarar lo que el Señor hace, no guardarlo, hablarlo. Porque cuando pase otra situación difícil, eso nos va a sostener en fe, sabiendo que el Señor lo puede hacer. Y si no lo hace, Él es soberano y siempre tenemos que darle gracias. Pero podemos entender y creer que Dios lo va a hacer. Así que Dios hizo un milagro, yo estoy muy contenta. Y cuando hoy cantábamos la canción de Te damos gracias, yo decía, de verdad, Señor, que solamente podemos darte gracias porque sigue siendo fiel. Esta mañana, cuando acabó el culto a las 10 de la mañana, 2 personas se me han acercado a pedir oración. Normalmente, cuando me piden oración, yo oro y lo paso al grupo de intercesión, que por cierto tengo que darle gracias, son gente que ahí en lo oculto están orando siempre por todas las situaciones de la iglesia. Y normalmente es lo que hago. Pero un hermano que se me ha acercado para pedirme por su suegro, es nicaragüense, dice que su mujer se fue para Nicaragua porque el suegro está muy grave, es creyente el hombre. Entonces me dice, si pueden orar aquí. Y yo dije, claro, vamos a orar aquí. Y la otra persona es un hermano de Antonio Lorente, que también está malito en cuidados paliativos con 66 años y está muy mal. Entonces vamos a orar. Vamos a orar sabiendo que el Señor es poderoso y vamos a orar sabiendo que el Señor puede tener el control. Yo le pediría al pastor Denis, si pasa, por favor, y los presentas a los 2 delante del Señor. Iglesia, oremos por ellos. La situación es muy grave en los 2, pero el Señor puede moverse con poder. Gracias, pastora. Buenos días. Dios la bendiga. Amén. Les voy a pedir que todos se pongan de pie. El Señor los bendiga. Vamos a orar como un solo hombre, como hemos cantado, dando gracias a Dios y también teniendo fe. Dios todo lo puede. Nada es imposible para Él.
y al que cree todo le es posible. Así que vamos a unirnos en petición de estas dos familias que necesitan que Dios le ayude. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Venimos delante de usted, Señor Padre poderoso, como un solo hombre, tu iglesia. Padre, viene a rogarte, a pedirte por estas dos familias. Te venimos a pedir por Simeón Torres y por Manuel Lorente, Señor Padre, que un manto de misericordia le visite en esta mañana, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Tú todo lo puedes, que hace milagros en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Nos ponemos delante de usted en esta mañana, nos humillamos, Señor Padre, para que vaya y visite a estas dos personas, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Todas esas enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario y por tu llaga fueron sanadas, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tenga misericordia de estas dos familias, que tenga misericordia de todos hombres, en el nombre de Jesús. Tu iglesia te lo pide. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Tú eres Dios soberano y todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Denis. Gracias. Esperemos noticias de los dos. Bueno, si quieren acompañarme al libro de Mateo, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 24 al 27. Como he dicho, creo haber dicho, porque esta mañana lo conté y a veces uno no se acuerda cuándo lo dijo, cuándo no. Mi marido está hoy predicando en la iglesia de Mairena, del Aljarafe. Entonces él me dijo que hoy, en el día de hoy, yo compartiera la palabra. Ese día, cuando él me lo dijo, yo había leído este texto y quiero que lo leamos juntos. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Notemos que el Señor no esperó que Pedro le contara, sino que ya le habló. Y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta aquí la palabra del Señor. Ese día yo había leído ese texto y me llamó y me sorprendió mucho cuando leí para no ofenderle. O sea, Jesús hizo todo lo que hizo, mandó a hacer a Pedro lo que le dijo para no ofender a los que cobraban el dracma, los 2 dracmas. Y eso es lo que a mí me llamó la atención y tenía yo en mi mente, viendo cómo el Señor no quería ofender y por no ofender hizo esto. Sin embargo, yo también recordaba que a veces Jesús llegó a decirle a los fariseos hipócrita, sepulcro blanqueado. Que hubo una ocasión en que se encontró en el templo comerciantes vendiendo y él tiró las mesas y echó afuera para que no, en el templo, en la casa del Señor, que era una casa de oración, no hubiera comercio. Entonces, a veces el Señor sí hacía las cosas ofendiendo a la gente, pero en este caso no. Y además dice la palabra porque no quería ofenderle. Esto es lo que yo tenía en mi corazón pensando, porque a veces cuando la palabra se te llama la atención algo, tú le das vuelta a eso, ¿no? Y eso me estaba a mí pasando. Y ese día yo venía de Gelbes para Sevilla en coche y conduciendo me vino a la mente la palabra hilar fino. Y claro, ¿a qué viene eso, hilar fino? Pues no veo el qué, ¿no? Yo sé que hilar fino es una expresión que usamos para decir que hay que hacer las cosas con cuidado, ¿no? Cuando te dicen, a ver, hilar fino, que dice, ten cuidado, ¿no? Pero claro, yo decía, bueno, ¿y esto? Pero también es verdad que cuando me pasan cosas así, yo digo, bueno, algo querrá Dios a lo mejor, no tengo ni idea qué es lo que pasará. Y estaba dándole vuelta a eso y yo digo, bueno, me voy a meter en internet a ver qué significa hilar fino, porque a veces con el tiempo se van transversando las cosas y a lo mejor damos una expresión que no es. Me voy a buscar en internet. Y en internet, en hilar fino, pone proceder o actuar con sumo cuidado o exactitud. Es decir, hacer las cosas con mucho cuidado. Discurrir o reflexionar
con sutileza, ingenio o delicadeza. Entonces, quiero unir las dos cosas. El texto que leí ese día, donde veo que Jesús no quiere ofender a la gente, y hilar fino, a ver si tiene algo que ver. Y creo que sí tiene que ver. Es como hay momentos en la vida en que uno tiene que andar más fino, pues, o para ver a la gente, para hablar con la gente o para actuar, ¿no? Y en este caso yo veo a Jesús que lo hizo con mucha sabiduría. Él no dejó de pagar aquello aunque le parecía injusto. Y para hacerlo, pues dio unas especificaciones, unas instrucciones específicas a Pedro para poder sacar el dinero que necesitaba. Entonces, hilar fino quiere decir tener mucho cuidado. Pero bueno, como yo todavía quería ver más, pues digo, bueno, pues voy a buscar en internet cómo se hila. Mi padre era tejedor, trabajaba en una fábrica donde tejía y él a veces venía a contar las cosas de las máquinas, que se rompía el hilo, que si no sé cuánto, pero yo nunca había visto una máquina de hilar. Y entonces digo, pues voy a buscar en internet. Claro, ya cada vez estamos más avanzados, cada vez hay más maquinaria, pero digo, no, lo voy a buscar manualmente, a ver qué. Y me encontré varios vídeos. Uno de ellos le pedí a mi hijo que me lo recortara porque era muy largo y se lo pasé a los hermanos de audiovisuales o de proyección para que por favor me lo pudieran poner. Así que por favor, si apagan las luces y lo vemos, vamos a ver una señora con mucha experiencia hilando de un trozo de lana hace hilo. Comenzamos a escarbelar. Vamos formándole una madeja. Esto le va quitando si tiene desperfectos, o sea, palitos. Entonces se va quitando porque para que quede bien. Vamos a estirar para que nos dé la hebra, para poder que nos quede más fácil para hilarla. Eso hay que hacerlo suavecito porque no se puede quebrar, ¿no? Si se rompe. Si se tira muy duro, pues mire lo que pasa. Sí, se los rompe. Sí. Entonces toca pues suavecito y luego la cogemos y la enrollamos en la palma de la mano para hacer la manilla. Entonces le vamos dando vueltas hasta que se termine. Luego la colocamos acá en el uso, cogemos la hebrita y pues le damos un giro al uso, ¿chan? Y ahí quedó ya amarrada. Y ya empezamos a hilar. Según el gruesor del hilo, ya esto es un hilo que se va formando. Ahí hemos visto cómo la señora lo hace, ¿no? Manualmente. Y es curioso, porque puede ser de lana, puede ser con el algodón, puede ser con cáñamo, puede ser con cualquier material, pero la cuestión es coger un material, una materia prima, un material en bruto, y ir trabajándolo hasta que saca el hilo. Hemos visto porque le preguntan que tiene que hacerlo con cuidado y dice, sí, porque si hago así se parte, y no lo hace muy fuerte, y sin embargo se parte, ¿no? Entonces, ella tiene que tener mucho cuidado. Vemos cómo estira un poquito hacia horizontal y luego lo deja caer y ahí va como torciendo un poquito para ir haciendo el hilo más fino. Entonces, veo que cuanto más fino el hilo, más cuidado tenemos que tener. Y a mí lo que el Señor creo que me estaba diciendo es que había que hilar fino. Entonces, yo digo, pues hay que hacer las cosas con cuidado. Hermano, yo ya os he dicho a veces, yo no soy profeta, ni pienso que Dios se me revele cada día, ni directamente, ni a cada hora, pero sí sé a veces cuando el Señor me quiere hablar algo a mí o a la iglesia. Y en este caso yo pienso, y creo que no ando equivocada, que el Señor quiere decirnos como iglesia, es tiempo de hilar fino. Así titulé la predicación. Es tiempo de hilar fino. Es decir, hasta aquí hemos llegado haciendo las cosas así y está bien, porque está bien, hasta ahora hemos intentado hacerlo bien, pero tenemos que ir un paso más para allá. Es decir, no nos podemos conformar solo con no pecar, no nos podemos conformar solo con hacer las cosas bien, sino que tenemos que intentar hacer las cosas todavía mucho mejor. Esta mañana explicaba y es algo así como el colegio. Cuando un niño es pequeño y va a la guardería,
lo que hace es jugar con juguete. Está en la guardería, pero lo que hace es jugar con juguete. Cuando el niño pasa a infantil, ya empiezan a pintar, a hacer algunas líneas de alguna manera para trabajar la psicomotricidad. Está haciendo algo, pero aún no sabe ni leer ni escribir. Cuando pasa a primaria, ya le enseñan las primeras letras, ya le empiezan a enseñar a leer, ya le empiezan a enseñar a escribir. Cuando están en secundaria, un poquito más avanzado, cuando está en bachillerato todavía más, cuando está en la universidad ya más específico, ¿no? Pues algo así yo pienso que está pasando con la Iglesia del Señor, o creo, que el Señor nos quiere llevar como a un curso más, a una manera más de hacer las cosas mejor. O sea, si tú ves un dibujo de un niño de 3 años, no tiene nada que ver con un niño de 8 años, aunque ninguno de los dos sean artistas. Hay un progreso. Pienso que el Señor nos llama como Iglesia a ir más allá y a hacer las cosas todavía con más delicadeza, con más ingenio y con más exactitud. Buscando sobre este, veo que no solamente Jesús fue sabio y hizo las cosas en una manera para no ofender, sino que también Pedro, su apóstol, el apóstol Pedro, hace las cosas como Jesús le dice, ¿no? Volvamos a leer, por favor, el versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y lo fino, Pedro, porque se fue al mar, no se fue al río, no se fue al lago. El Señor le dijo, ve al mar. Jesús está hablando a un profesional de la pesca. Pedro era pescador. Él sabía muy bien de su oficio, pero sin embargo dejó aparcado lo que sabía y obedeció lo que Jesús le había dicho. Le dijo, ve al mar, y se fue al mar, no se fue al Jordán. Le dijo, echa el anzuelo. No echó las redes, no hizo trampilla para sacar a los peces, sino que echó el anzuelo. Le dice, el primer pez que saque. A los pescadores les gustan pescar peces grandes, ¿no? Y presumir de, qué buena pesca. A lo mejor el primero que cogió era pequeñito, pero él cogió el primer pez como el Señor le había dicho, el primero, no el segundo, ni el tercero, ni el más grande, ni el primer pez. Ábrele la boca. Yo limpio pescado y yo muchas veces abro las tripas, ¿no? Para sacar todo lo que hay ahí. Se supone que cuando tú te tragas algo, cuando un pez se traga algo, quedan las cosas en las tripas. Pero sin embargo, le dijo Jesús, ábrele la boca. Y él abrió la boca. Y ahí te encontrarás un estatero. Un estatero es equivale a 4 dracmas. Acordarse que lo que le pedían era 2 dracmas por persona. Entonces con eso tenía las 2 para Pedro y las 2 para Jesús. Entonces yo veo como Pedro obedeció en una manera muy directa y muy eficaz a Jesús, sin importar si él sabía hacer las cosas mejor que Jesús, porque para pescar seguro que él era mucho mejor, pero sin embargo obedeció a Jesús. Yo veo ahí que él, en este caso, y lo fino, tuvo mucho cuidado y hizo justamente lo que Jesús le había dicho. Porque se ven esto en muchas partes de la Biblia, pero poner otro ejemplo, leamos Marcos 11, del 1 al 6. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor manda a sus discípulos a que vayan a por el pollino en el cual después Él se subiría y entraría triunfal en Jerusalén.
y le da estas instrucciones, hermanos. Si lo ponemos a nuestra vida hoy, yo me muero de vergüenza de tener que ir a un sitio donde ese burro no es mío y yo voy a desatarlo y me lo voy a llevar. Y que si me van a preguntar que qué hago, que yo le diga que el Señor, que el Maestro lo necesita. Que esto es gordo. ¿Por qué? Porque uno piensa, ay, que me van a ver, que me van a decir, que se van a creer que lo robo, que qué locura. Pero sin embargo, sus discípulos hicieron justo lo que Jesús le había dicho. Fueron a la aldea de enfrente. No se fueron camino a la izquierda ni camino a la derecha, fueron a la aldea de enfrente. Encontraron allí un pollino atado y ese fue el que tomaron. Además lo encontraron entrando a la puerta, como el Señor le dijo, casi a la puerta, dice ahí en un recodito. Y había gente, ahí estaba la vergüenza, pero ellos cogieron y desataron al burro. Y se llevaban al burro y justamente la gente le preguntaron, pero ellos dijeron lo que Jesús le había dicho. Y a mí se me ocurre y pienso que si en vez de decirle justo la palabra que el Señor le había dicho, por vergüenza hubieran dicho, no, que nos lo llevamos porque cualquier otra cosa, posiblemente lo hubieran apresado y se lo hubieran llevado a la cárcel. Porque ¿quién piensa que tú te vas a llevar algo y después lo va a devolver? Pero dijo, nos lo llevamos y después lo vamos a devolver. Y se lo creyeron, porque estaba dentro de lo que el Señor había dicho. Así que tanto Pedro como estos dos apóstoles, que no nos dice la Biblia quiénes eran, hicieron las cosas con la exactitud que el Señor le había dicho, es decir, preciso, hilaron fino ante lo que el Señor le dijo. Para poder hacer las cosas con exactitud, tenemos que tener el mandato. O sea, para poder hacer Pedro el coger el pez de esa manera y abrirle la boca y todas estas cosas, tuvo que tener unas ordenanzas de parte de Jesús. Jesús le dio la orden de su propia boca. Para que los discípulos hicieran lo que hicieron con el pollino, tuvieron que tener la orden de Jesús. Jesús le dijo justo lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. Jesús se fue, está en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero él mismo dijo antes de irse, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, el Padre en mi nombre enviará al Espíritu Santo. Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Pedro tenía a Jesús directamente, los apóstoles tenían a Jesús directamente. Tú y yo tenemos a Jesús directamente en su palabra, porque toda la Biblia tiene instrucciones para cualquier cristiano. En la palabra del Señor están instrucciones específicas. Hermanos, yo también pensaba en estos días, cuando Jesús nos dice que si alguien te pide que vaya con él 1 milla, que le acompañe 2 millas. Y yo no lo conocía, pero mirando desde que viene eso, me doy cuenta que en el tiempo de Jesús, los romanos tenían una ley, y era que cualquier carga que ellos llevaran, ellos iban cargados con todas sus mochilas o con todas sus cosas, si iban por el camino bien cargados y se encontraban a alguien que no fuera romano, en este caso judío, ellos podían por ley mandarle a ese judío que cogiera esa carga y se la llevara 1 milla, gratis, sin pago. 1 milla. 1 milla son 1.600 y pico de metros, es decir, 1,5 kilómetros. Y es decir, que yo estoy aquí tan tranquila, a lo mejor estoy cultivando un huerto y me viene el romano y me dice, venga tú, toma, lleva, y me la lleva 1 milla. Y yo por ley tengo que llevarla. Me parece injusto, ¿no? A Jesús le parecía injusto, sin embargo, dio el dinero. Pues el Señor no nos pide algo que no podamos hacer. Cuando Él nos pide algo, siempre es un porqué. Y ahí nos dice que si nos piden 1 milla, vayamos 2. Es decir, no 1,5 kilómetros, sino 3 kilómetros. Entonces, a veces la palabra es locura, pero tiene buen fruto. Si el Señor te pide algo, hazlo. Y hay mensajes directos del Señor en la Biblia para cada uno de nosotros. Ahora no te va a venir el romano de turno a que tú lleves 1,5 millas algo, pero quizá te venga alguien que esté en el gobierno para pedirte que haga algo y tú tienes que hacerlo siempre que no contradiga la palabra del Señor. Así que Jesús da órdenes a sus apóstoles, Jesús da órdenes a Pedro y Jesús te puede dar órdenes a ti y a mí a través de su palabra.
Pero como hemos dicho, Él dejó el Espíritu Santo para que nos enseñara. Hay cosas que en la Biblia no está, que es de nuestro andar diario, que a lo mejor no está en la Biblia. La Biblia dice no robe, no mate, dice muchas cosas que como cristianos tenemos que hacer, pero a lo mejor nos encontramos en nuestra situación diaria algo en lo que no sabemos cómo actuar. Y aunque leamos la Biblia no encontramos el qué, pero el Espíritu Santo nos puede enseñar. Es por eso que tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos. Y casi acabando, vamos a leer el versículo de Isaías 30, 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así me imagino yo al Espíritu Santo hablándonos. Esta mañana le pedí a algún hermano que viniera y vino Alex. Si quiere, Josué se ha puesto de pie. Venga, Josué, va a venir. Josué. Cuando yo leo esto, me imagino al Espíritu Santo hablándome. ¿Vale? Yo no soy el Espíritu Santo. Soy la madre de Josué. Hoy me voy a aprovechar, le voy a dar mandadito. Josué es un hombre de Dios, él ama al Señor, él quiere servir a Dios, es un buen cristiano. Yo lo puedo pintar casi perfecto porque es mi hijo y lo quiero. El que no lo quiera tanto le verá sus defectos, pero no deja de ser humano. Mi marido en esta semana nos ha estado enseñando la vida natural y la vida espiritual, ¿no? Entonces, a veces las emociones, como ellos dicen que esta tarde van a hablar de emociones, nos pueden cargar tanto que no nos enteremos bien de lo que el Señor quiere, ¿no? Pero aquí dice que el Espíritu Santo nos puede hablar a espaldas y nos dirá en las orejas lo que tengamos que hacer. Entonces, cuando yo veía eso, yo decía, ay, Dios mío, y me imaginé con alguien, o Josué o cualquier otro muchacho, esta mañana fue Ale, y si yo fuera el Espíritu Santo y quiero que Él haga algo específico y Él no está muy seguro qué hacer, Él va a orar, va a leer la Biblia, va a buscar dirección, pero en algún momento de su vida puede encontrarse que yo le diga, Josué, media vuelta. Media. Era un cuarto de vuelta, perdón. Un cuarto de vuelta. Vente para allá. Josué, 4 pasos adelante. Josué, otro cuarto de vuelta. Y ahora media vuelta. Media. Espera, vamos a enseñar, vamos a empezar. Ese es el dato de humor, ¿vale? Vamos a hacerlo más específico porque el Espíritu Santo es mejor que yo, no va a decir las cosas así, la va a dar más instrucciones más precisas. Josué, 4 pasos adelante. Josué, un cuarto de vuelta hacia la derecha. Josué, arrodíllate. Aquí tendrás un encuentro conmigo y en mi presencia, en el altar, voy a hablar claro a tu oído. Eso es lo que el Señor dice que va a hacer con nosotros. Nos va a guiar, gracias, paso por paso. Sea lo que sea, Él puede hablarnos. Es por eso que tenemos que tener nuestros oídos muy abiertos, muy abiertos. Andar en el Espíritu, buscar al Señor y saber lo que Él quiere. Porque habrá cosas que la tengamos muy claras, pero creo que el Señor habla a su iglesia que no es solo no pecar, que no es solo hacer las cosas bien, sino que va a un nivel diferente donde tenemos que hacer las cosas mucho más finas. Y para poderlas hacer necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecerle como Pedro y como los apóstoles obedecieron a Jesús. Leyendo este texto, lo saqué, o sea, leyendo este versículo, lo saqué de un contexto donde me llamó mucho la atención y yo me imaginé, ustedes saben que a mí me gusta imaginar, me imaginé el cuadro pintado entero, ¿no? Dice que el pueblo de Israel estaba en guerra con Asiria. Los asirios venían para hacerle la guerra y eran más poderosos que ellos. Y ellos, en vez de consultar a Dios, buscaron apoyo en Egipto. Y hablaron con los egipcios para que le ayudaran. En ese contexto donde ellos no buscan a Dios para saber cómo luchar, el Señor llama a Isaías y le habla como su profeta y le dice, Isaías,
escribe en las tablillas lo que yo te digo para que quede para memoria para siempre. Y lo que el Señor le dice a Isaías, este pueblo es un pueblo rebelde, este pueblo es un pueblo mentiroso, este pueblo solamente quieren que le regale los oídos, solamente quiere escuchar las cosas buenas, que le halaguen los oídos, pero dicen, incluso a los profetas le dice que no hable lo que viene de parte de mí, sino que hable lo que ellos quieren escuchar. Y esta es la imagen que yo me hice y que me derritió el corazón. Eso le está diciendo el Señor a Isaías de su pueblo. Y sin embargo dice, pero yo aquí esperaré por ellos. Y me imaginé al Señor esperando por nosotros. Es que me lo imaginé. Me imaginé al Señor ahí, con todo su cariño, con todo su amor, con toda su misericordia, esperando por nosotros, que quizá a lo mejor no somos tan mentirosos, no somos tan rebeldes, pero algo hay. Pero el Señor dice, aquí estoy esperando por ellos. El Señor espera por ti y por mí. Y dice, esperando por ellos para apiadarme de ellos y para tener misericordia de ellos. Y dice, basta con que yo escuche su voz de clamor y entonces vendré. Y dice, entonces tus oídos oirán, y ahí viene este versículo. Es decir, solamente hace falta que el pueblo clame a Dios para que Dios se derrite con el cariño de sus hijos y nos habla directamente al oído para que seamos ciertos en lo que tenemos que andar. Hermanos, en resumen, abramos nuestros oídos al Espíritu Santo, escuchemos directamente lo que el Señor dice a través de su palabra, a través de consejos, a través de la voz directa en las espaldas, pero obedezcamos porque el Señor tiene grandes propósitos para su iglesia. Estamos comenzando a ver milagros, vamos a ver muchos más milagros, vamos a ver señales. Hace tiempo profetizaron sobre esta congregación que sería conocida como la Iglesia de los Milagros. Yo creo que el Señor va a derramarse en una manera poderosa, no porque seamos mejores, no depende de nosotros, es porque Él tiene ese deseo y Él lo va a hacer, pero para eso necesita que su iglesia hile fino y haga la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga.